Prometimos volver a este lugar, si os acordáis, en uno de los últimos programas de la temporada pasada, porque habíamos visto que este recinto, bueno, relativamente bien conservado, no se cae a cachos, pero tampoco está en su mejor momento, impresiona por esas galerías redondeadas que tiene, que parecen iglúes. Pues un recinto, como decía, de la Guerra Civil. No está muy claro si se utilizó demasiado o más bien fue algo residual, pero sí que hubo conflicto en las inmediaciones. Está claro que el frente de batalla no estaba muy lejos del lugar y es un sitio que puede tener una carga por las emociones que allí se presentaban. No sabemos si falleció algún soldado, pero también, ¿por qué no? Puede ser un lugar de paso para espíritus que vienen de otros sitios. El recinto está junto a la iglesia, junto a una iglesia, una iglesia yo creo que es la más importante de Navalagamella. Es que no quiero repetirme, lo contábamos todo en el otro programa. Y junto a una montaña. Esto puede ser interesante porque a este programa lo vamos a titular algo así como El espíritu de la montaña. Y es que había una fuerza ajena a los muertos, ajena a lo que solemos manejar, entre comillas, María y yo, sobre todo María, que es la que percibe, porque yo no percibo, solo puntualmente y en ocasiones muy extrañas, pero no percibo, no de forma normal. Como decía, una fuerza mucho más potente, mucho más fuerte y mucho más imponente que por la misma potencia, y valga la redundancia, puede ser considerada maligna por esa presencia poderosa, digamos, ¿no? Pero quizá estaba antes que todos nosotros, quizá estaba antes que los seres humanos y está reclamando su lugar. Así que María, volvimos para allá con objeto de seguir indagando qué había. Ajá. Y poder ayudar a posibles desencarnados o fantasmas o espíritus humanos que están por allí un poco a merced de aquella fuerza. En principio eso era lo que nos proponíamos hacer y así lo hicimos. Ahora os contaremos con más detalle. Sí que es verdad que lo que yo percibía no era una presencia humana como tal, sino como tú decías, creo que más bien era algo más antiguo y algo más poderoso, algo que ha estado siempre ahí. Vamos a recordar para los que no nos han seguido y son nuevos, que por cierto podéis escuchar todos los programas en la web de Telemadrid, buscando Onda Madrid, Madrid Misterioso, pero en la web de la casa, que es la web de Telemadrid, o en cualquier plataforma de podcast, buscando Madrid Misterioso, muy sencillo. Pero vamos a recordar muy brevemente que cuando estábamos allí experimentando con unos amigos a los cuales saludamos y pedimos perdón, porque prometimos volver con ellos, que son los que nos llevaron al lugar, de alguna manera, un lugar que ya habíamos estado antes, pero que siempre nos gusta regresar. Y esos dos amigos que están por allí, cerca de la zona, digamos, pues no hemos vuelto con ellos, hemos vuelto un poco a traición y por nuestra cuenta, porque así lo requería la situación. Y también a otra amiga que quería venirse con nosotros, aunque estos son intimidades del programa. Así que pedimos perdón, pero arrancamos porque esta semana, bueno, y en este inicio de curso, digamos, queríamos dejar este tema zanjado para abordar otros. No sé si se queda zanjado, pero bueno, veremos. Entonces, para recordar, estábamos experimentando, estábamos con ese aparato que emite voces, que también lo hemos vuelto a utilizar, y vais a ver qué voces, y vais a ver qué contenidos más extraños. Y de repente María, bueno, hay una entidad que nos decía que por favor que le dejáramos, que no siguiéramos por el... Parece como que quería echarnos de allí, pero no de mal rollo, sino como diciendo, no sigáis profundizando en esto. Que me vais a meter en un lío. Exacto. Algo así. A ti te llega una cosa de ¿qué pasa con el viento? Una de estas frases inspiradas que no viene a cuento de repente, y es porque María está conectando con otra cosa, y de repente es que además viene una corriente de aire. Bien es cierto, al ser un sitio expuesto en el campo, pues sí, hay aire. De hecho, cuando fuimos el otro día también había corrientes de aire. Algo con el viento. O sea, ya tenemos un elemento natural. Claro. Y yo me asusté. Dime, María. Sí, yo lo que sentía era que cada vez que el viento soplaba de cierta manera, era como que yo sentía
más fuerte esa presencia de la que hablábamos, de algo muy fuerte, algo ancestral y que no era humano. Yo me asusté estudiando un poco el folclore de otros países, que bien es cierto que en España, hasta donde yo sé, no ha llegado esta figura, pero estaba la figura de que hay ciertos duendes, ciertas hadas que se nutren efectivamente del viento. Acuérdate que también salió la palabra caballo. Ajá. Salió la palabra caballo. Y pues básicamente las historias que se cuentan sobre estos elementales que pueden tomar forma de caballo pero que se mueven por el viento y que son medio malignos, Ajá. pues es precisamente eso, la de cómo interactúan con los humanos no demasiado bien. Entonces yo no voy a decir que me asusté ni que me preocupé, pero lo tuve en cuenta a la hora de volveremos o no volveremos, porque no podemos enfrentarnos, y tampoco era nuestra intención, no, en ningún momento, enfrentarnos a eso que ahora veremos que tiene que ver con una montaña. Pues hemos vuelto y eso es lo que vamos a contaros. Pero cómo es nuestra vida, María, que cuando acudimos a este tipo de lugares muchas veces nos encontramos con gente. Sí, es verdad. Es verdad que eso está al lado del pueblo, nos encontramos unos niños jugando, nos fastidiaron un poco hasta que ya se marcharon, pero pobres niños, no deberían jugar ahí porque puede ser peligroso que se caigan o lo que sea, pero por lo demás, pues ¿qué vamos a hacer? Ni los echamos ni nada, esperamos que se fueran y ya está. Pero no me refiero a los niños, me refiero a un señor que aparecía por ahí en lontananza con una perrita, con una dálmata. Muy guapa ella, Lua, y el que la llevaba, no sé quién llevaba a quién, pues se llama Juan Miguel Marsella, que es autor de libros que tienen que ver con misterios de Madrid, que él también ha divulgado estos temas y que, bueno, pues le dije, oye, tú que conoces la zona y tú que nos puedes ilustrar un poco, ¿te importa si te atraco aquí a mano armada y te grabo? Y me dijo que sin problema, no era la primera vez, ya le he entrevistado varias veces a Juan Miguel, y esto es lo que me contaba. Nos hemos encontrado con Juan Miguel Marsella, que para mí, y yo siempre lo digo, es una institución en temas que tienen que ver con Madrid, con misterios y demás. Y me decía Juan Miguel, muy buenas. Muy buenas. Que tú conoces muy bien este lugar. ¿Qué historia tiene en el pasado que me contabas que vivió aquí un señor y que se encontraba en un obús? Y cuéntame. Bueno, esto en lo de que vivía un señor es mucho más actual. Vale. Estamos hablando hace unos cuantos años, pocos años, ¿no?, que vive aquí. Lo curioso es que, bueno, mucha gente se cree que este búnker es de la batalla de Brunete. Se construyó después porque aquí hubo batalla durante toda la guerra, casi hasta el final de la guerra. Además, al final de la guerra hubo una contienda bastante curiosa en esta misma zona. Vale. Pero aquí, cuando empezaron, ya que había terminado la guerra, los años, cuando comenzaron a intentar buscar pues lo que son objetos de la guerra civil, sí, para buscar plomo, para buscar metal y demás, pues aquí intentaron hacer un expolio por la zona y parece ser que a un vecino de este pueblo, de Navalagamella, pues le estalló un obús y perdió la vida aquí. O sea, es una de las pruebas, a pesar de lo que pudiera pasar en la guerra, que no lo sabemos, de que aquí pues hubo un fallecimiento a causa de la guerra, vale, muchos años después. Vale, vale. ¿Y tú has experimentado en este lugar, has sacado alguna cosa, alguna psicofonía o alguna sensación? La verdad es que es un lugar curioso, según a las horas que vengas y según las fechas que vengas. Sí, yo aquí vengo a grabar muchas veces. Ajá. Sobre todo por la tarde-noche o por la noche. Sobre todo por la tarde-noche, aproximadamente sobre las 11, las 12 de la noche, que baja un poco el tema del tráfico. Sí. Y aparte tienes alteraciones con los EMFB, ¿sí? Tienes alteraciones con otros aparatos. O sea, que ha habido alteraciones electromagnéticas, ¿no? Sí, hay alteraciones electromagnéticas, está claro. Vale. O sea, además es una zona donde, dentro de que hay cobertura, no vamos a engañar a nadie, sí, claro, pero es una zona que está bastante blindada, como puedes ver, y sí que hay diferentes movimientos. Y cuando en alguna ocasión hemos estado investigando más personas y hemos puesto volumétricos y demás, también hemos tenido diferentes saltos que no estaban relacionados pues con ningún roedor, ninguna alimaña, ni nada de eso. Es un lugar curioso. Pues vamos a ver si conseguimos alguna cosa, si encontramos a la entidad que encontramos en el programa, que comentábamos que aquí había algo que no parecía, vamos a decir, un desencarnado, otro tipo de energía, llámalo elemental. Estás en un sitio donde también tiene que haber muchas cosas de ese estilo, porque hay mucha naturaleza y demás, y a ver qué es lo que encontramos, porque acabamos de llegar y justo nos hemos encontrado con Juan Miguel. Un placer. Un placer, muchas gracias, en contacto. Álvaro.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Pues ahí estaba el bueno de Juan Miguel, Marsella. Un encuentro fortuito total. Completamente. No teníamos ninguna pretensión. Es más, podía haberle dicho, oye, que vamos para allá, pero ni se me ocurrió. Es que fuimos a saco, sin avisar a nadie, y fuimos, pues eso, con ese interés de, bueno, ver si eso seguía ahí, y si es así, intentar. No sabíamos al principio si quitar eso o si ayudar a los que son como nosotros, pero están en el otro lado. Es decir, si quitar eso que llamaremos elemental o si ayudar. Ya habría que ver qué había ahí y qué seguía. Cuando pusimos un pie en el sitio, ¿qué empezaste a sentir esta segunda vez, María? Volví a sentir a esta mujer que se comunicó con nosotros en otra ocasión, en la anterior, en la que ya contamos en el anterior programa. Y volví a ver que había más presencias por ahí, pues niños, algún adulto joven, y le pregunté, estuve hablando con ella. Eso va ahora, que voy a leer toda la conversación que tuvimos. Ah, vale. Pero ¿notaste también la presencia poderosa? Claro, sí, eso está allí siempre. No me lo has contado. Siempre esa presencia está allí. Es algo que está... Es casi que te podría explicar como que esa presencia es el lugar en sí, y no me refiero al búnker, me refiero al territorio en el que está, el terreno. Es que los elementales son territoriales. Claro. Cuando hablamos de elementales, mucha gente dirá, ¿pero qué están contando estos dos ahora, de duendes o de hadas? Si esos son cuentos para niños. Es que no sé cómo llamarles tampoco, si no, Entendemos poco de ese otro lado, y sobre todo entendemos más de lo que nos queda más cerca, que es lo que se parece a nosotros, pero entendemos muy poco, y las palabras son tan limitantes. Es una energía que está en la naturaleza. No sé si tiene inteligencia o si piensa como nosotros. No lo sé. ¿Tú qué opinas? Creo que sí tiene la capacidad de comunicarse con nosotros y de interactuar con nosotros para que podamos entendernos y que nos lleguen mensajes tanto de un lado como del otro, como que nosotros podemos hacernos entender también con nuestras palabras, pero son cosas muy distintas, un desencarnado y ese tipo de fuerza, ese tipo de energía. Eso parece, sí, eso parece por lo que cuentas y por lo que se puede uno, vamos a decir, percibir o deducir del propio contexto. Bueno, pues a través de un sistema de contacto que algunos pueden deducir cuál es, pero que tampoco vamos a describir aquí, quisimos saber más y quisimos convocar a algún espíritu que quisiera ponerse en contacto con nosotros voluntariamente, libremente y de buen rollo. Intentamos que sea de buen rollo. Sí, siempre lo intentamos que así sea. Y entonces la palabra que salió fue L-O-U. Y dije yo, ¿cómo te llamas? ¿El Low? ¿Low qué? ¿Qué es eso de Low? Quiero decir, imposible que yo lo estuviera proyectando, porque no me estaba enterando de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y ya luego, un poco torpemente, fue a la R, a la D, claro, Lourdes. Uh-huh. Vaya nombre, también. Ya. Bueno, un nombre como otro cualquiera. Lourdes dijo que se llamaba esta mujer. Sí, la mujer que contactaba con nosotros y que también lo hizo en anteriores ocasiones. Era algo así como que fuera la madre en una familia. Te me anticipas. Le preguntamos, ¿eres la misma de la otra vez? Respuesta, sí. Uh-huh. ¿Eres madre? Eso fue una pregunta que hiciste tú. Claro. Sin yo muy bien entender qué está pasando. Porque tú ten en cuenta que aparte de este método que utilizamos, yo estoy percibiendo. Sí. No te adelantes. Claro. ¿Eres entonces madre? Yo le hago preguntas para cerciorarme. Sí. ¿Tienes algún mensaje? Respuesta, ¿vosotros cómo os llamáis? Claro, es que aquí yo he dicho mi nombre y vosotros ¿qué? Claro. Vamos a hablar en igualdad de condiciones, ¿no? Pues nada, nos presentamos, qué mal educados. ¿Por qué estás aquí? Respuesta, una desgracia. Vaya respuesta, ¿eh? ¿Qué te daba a ti?
una muerte trágica o que en la familia había habido algún tipo de enfermedad. Una desgracia puede ser muchas cosas. Pueden ser muchas No cosas. creo que tenga que ver con la guerra, en este caso. No sé tú qué opinas, pero... Es que no percibí nada Vamos, con claro la al guerra, respecto. quiero decir, con las batallas que allí hubo. No creo que murieran de un tiro, por ejemplo, de un disparo, No lo sé, ni creo de que una no. explosión. Lo que me parece es que puede ser de alguna consecuencia derivada de pues esa situación que había de guerra, pues qué sé yo, hambre, enfermedad, algo por el estilo. ¿Sí? ¿Te da eso? O sea, Sí. que te da posguerra a lo mejor. Sí, algo así. te da esa- Me da más esa sensación que algo como un accidente o... Hablaremos de un número que salió y ese número es en la posguerra. Ajá. Bueno, ¿te acuerdas de en qué año viviste? No. Ujú. ¿Llevas mucho tiempo aquí? No lo sé. Es que su tiempo no transcurre igual que el nuestro. No sabía hablarnos muy bien de tiempos. No. ¿Has intentado marcharte de aquí? Sí. ¿Y algo te lo ha impedido? Respuesta, sí. Claro, yo tenía la sospecha de que esta fuerza de la naturaleza de la que hablamos les estaba impidiendo marcharse al lugar en el que deberían estar, que no es este mundo ya. ¿Tu familia continúa aquí contigo? Respuesta, sí. ¿Habéis entendido que este ya no es vuestro lugar y que podéis marcharos? Respuesta, sí. O sea, lo sabían, eran conscientes de ello. Sí. ¿Lo habéis intentado entonces pero no habéis podido? Sí. Y aquí viene una de las claves. ¿Por qué no habéis podido? ¿Qué os lo impide? Ujú. Respuesta, montaña. Ajá. Que yo me quedé, sinceramente, de pasta de boniato. Te quedaste como estabas un poco, ¿no? Como diciendo que No estaba entendiendo nada, ni Claro. siquiera que el nombre, que era Lourdes, y a mí me parecía como si me estuviera diciendo un nombre de Marte, marciano. Ya. O sea, yo igual no estaba muy concentrado o lo que sea, pero vamos, que me sabe... ¿Qué te impide irte? Que yo jamás pensaría esta palabra. Y Ya, no, yo tú tampoco. No. Lo digo, esto es un paréntesis, porque en este método de comunicación, que vamos, que ya todos sabréis de cuál estamos hablando, no queremos fomentar que se utilice, por eso tampoco vamos a darle mucho tal, pero se dice que se puede proyectar tu mente. Claro, sí, es que se puede, de Que hecho. yo me río porque es que yo no podría tener la mente más en blanco cuando estoy realizando este método. O sea, yo no podría tener la mente más en blanco. Y es que hay veces que yo intento meter mi mente y no lo consigo. Ya. O sea, como experimentando. Digo, voy a experimentar. Esto que empieza con P, A, yo digo, pues Patata. patata. Y sale pandereta. O sea, nada que ver. Bueno. Total, montaña. Aquí tú por dónde te vas ya, pensando, ¿no? Que además es que eso estaba no en una montaña como el Everest, pero en una elevación. Sí, en Un un cerrillo, campo, ¿no? digamos. Sí. Montaña. Y decimos, has dicho montaña, querías decir montaña, ¿montaña es lo que te impide que te marches? Respuesta, sí. O sea, no me he equivocado, ni te he respondido a otra cosa, que a veces hacemos varias preguntas cruzadas. No, sí, montaña. ¿Por qué la montaña te impide que os marchéis? Atención a la respuesta. Puede controlarnos. Claro. ¿Qué es eso, María? Bueno, a ver qué entiendes tú, porque no tienes por qué saberlo todo de... Lo que yo deduzco de esto que me están contando, más lo que yo he percibido previamente, es que esta mujer y su familia, que yo sí los percibía y los veía, sí que sabían que debían irse ya al otro lado, a donde les corresponda estar, pero no aquí. Querían hacerlo, pero no podían porque según ellos la montaña no les dejaba. Yo lo que creo que nos quería contar es que ese espíritu elemental que está en ese lugar, en el campo, no sé si es un elemental del aire, no lo sé, de algún modo les estaba dificultando ese paso hacia el otro lado. Vale. ¿Y cuál Pero era mi misión si allí? es de la montaña, sería más de la tierra. Perdona que te corte. Puede ser, sí, claro. O a Yo lo digo lo mejor- del aire porque como yo lo Es que yo a sentía en el veces viento... pienso, ¿tendrá que ser de un solo elemento los elementales? ¿O podrán cambiar de elemento, digamos, o de terreno? Bueno, no sé, da igual. Dime.
Yo como lo sentía más en el viento, por eso te he dicho lo de que podía ser del viento. No lo sé, creo que era más algo que tiene que ver con el lugar en sí. Digamos, para que nos entendamos, el alma del lugar en sí, del campo, ya, de la naturaleza. Aunque no podamos percibirlo. Me acuerdo un día que estuvimos en Extremadura, en Cáceres. Sí. No recordaré el nombre del sitio, pero era un santuario mariano, un santuario de la Virgen, que tenía una casita rodeada de zarzas justo al lado. Sí, sí. Me que vendrá tenía en algún momento del también. programa, porque lo tengo en la punta de la lengua. Tenía su leyenda de que había habido un demonio allí, ¿no? Que había echado a la familia, algo por el estilo. Bueno, o un duende. Uh-huh. Sí, que incluso a un hombre de campo le pegó una bofetada invisible. Sí. Y tú dijiste que, además con un contacto, en este caso con el péndulo, pudimos un poco percibir algo. Yo no, pero bueno, más que nada comunicar con ese... Y que era grandísimo. O sea, si pudiera tener estatura, sería como los árboles que allí estaban. Uh-huh. Era también un espíritu de la naturaleza que en realidad estaba muy enfadado porque allí cerca había un lugar que se había convertido en pues un lugar de peregrinaje al que acude muchísima gente, y eso conlleva cierto deterioro de la naturaleza. Lógicamente, por donde pasamos los humanos vamos dejando rastro, y no bonito precisamente. Entonces estaba bastante enfadado por eso que había sucedido y no quería que estuviéramos allí. Uh-huh. Pues es que estoy intentando buscar... ¿Qué lugar era, verdad? Pero no lo encuentro. Yo sabes que mi memoria para los nombres no es la mejor tampoco. Como vamos a tantos sitios, además... Bueno, pues no pasa nada. A ver si algún amigo nos dice cómo se llama ese pequeño santuario, que no es nada conocido y que, bueno, pues está en plena naturaleza, pero está muy cerca de una población que tampoco me acuerdo ahora mismo de cuál es, porque tengo una memoria también de pez. Bueno, montaña. Dice, siguiente pregunta. ¿Te refieres? ¿Qué te impide que os marchéis? Montaña. ¿Por qué? Porque puede controlarnos. Ajá. ¿Cómo ejerce el control un elemental? Porque tiene más poder. Simplemente es una relación de poder. Yo puedo más que tú, así que yo te controlo. Y también hay una cosa, el miedo. Hay algo psicológico. Con el miedo se nos puede controlar. Nada más tienes que ver cuando a una persona le sucede algo paranormal en su casa, ya sea que sea sugestionado o no, ese miedo le controla y condiciona todo su día y su forma de estar en casa y su forma de actuar. Es una forma de control también el miedo. Bueno, dice, pregunta, ¿te refieres a la energía de la montaña? Le preguntamos, porque como no entendíamos bien a qué se refería con montaña, sin más, no sabe contestar, no sabe qué es eso de la energía o claro. no sabe contestar. Pero al volver a preguntar se va al sí. Yo no sé si para que le dejemos en paz, pero se va al sí. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver el viento con todo esto? La respuesta es sí. O sea, le preguntamos qué tiene que ver y la respuesta es sí. Es decir, esta entidad llamada Lourdes, esta pobre señora que vete a saber en qué época vivió y qué estudios tenía la pobre, hablando con nosotros sobre elementales en el año 2025. Un poco extraño. Lo comprenderemos esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el viento esto? Sí. ¿Se le hace más fácil desplazarse con el viento? Pregunta que haces tú. Uh-huh. Respuesta, sí. ¿Vale? ¿Quieres que os ayude para que podáis marcharos? Sí. Y entonces María le empiezas a explicar qué es lo que vas a hacer. Claro. Para que no se sientan extraños ni que qué está pasando. Le empiezas a explicar qué es lo que vas a hacer. Igual que eso lo explicaría a una persona que todavía no ha desencarnado. Mira, claro, vamos a hacer esto de esta manera. Estos son los pasos que vamos a seguir para que sepa cómo va a sucederse todo. ¿Tú me ves a mí? Le preguntas a Lourdes. Ajá. Y te dice sí. Muy bien, eso nos venía muy bien, que nos viéramos mutuamente. ¿Qué ves de mí? ¿Te acuerdas lo que te respondió? No. Un ángel. Cuando tú me ves a mí, sí. ¿Qué ves de mí? Tú pensando, yo estaba pensando, ahora nos va a responder luz. No, yo pensé, a lo mejor me ves solo una parte del cuerpo, pues la cabeza simplemente pues y el fíjate, tronco. O sea, tú proyectando o las manos. Al sistema de comunicación, tú proyectando con tu mente manos, cabeza, hombro. Claro, y yo proyectando luz, respuesta, un ángel. No estábamos pensando en eso. No. ¿Qué ves de mí? Un ángel. Bien. Dices tú, bueno, voy a llamar a las entidades. Y creo que te refieres a que necesitas que llamemos a un ángel para que os abra ese camino y que podáis marcharos. Eso es lo que dices y hay un sí.
¿tienes alguna duda? Dice, sí. ¿Y cuál es tu duda? Y dice Lourdes, ¿lo hacemos juntos? Pregunta, ¿lo hacemos juntos? Sí, todos. ¿Cuántos sois? Respuesta, 7. Sí, es que era como una familia numerosa, sí. Yo te percibo aparte de por este sistema. ¿Me estás tocando tú la mano? Sí, ahora, explícate. Sí, yo en ciertos momentos noto que me tocan, sobre todo cuando ya se establece una conexión más cercana, como que ya nos conocemos y confiamos la energía en mí y yo en esa energía, no nos sentimos seres extraños ni hostiles. Suele suceder que me tocan con cariño. Pues a veces es la mano, muchas veces lo percibo también en la cabeza como una caricia en el pelo y en este caso ella me acariciaba la mano. Vale, quizás es para hacerte saber que está ahí, ¿no? Claro. Para que no digas, para que no tengas ninguna duda de que es real que está ahí, se manifiesta por el sexto sentido, pero se puede manifestar, no sé si llegaste a verla, pero sí. Se puede manifestar por la vista y también se puede manifestar por el tacto. Ajá. Que ya es otro sentido más, ¿no? Ahí paramos y le decimos que se preparen, que se viene limpieza. Se viene esa luz que se abre, ¿no? Entonces yo a ti te dejo, que ya fuera del búnker, para estar más tranquila, no sé, más al aire, ¿no? Que es un poco agobiante estar dentro del recinto. Sí, ahí dentro no me parecía el mejor lugar para hacer esto. O sea, ya haces tus cosas, ahora explicarás lo que quieras o no, o nada, si no quieres explicar nada. Y después ya te digo lo que me contabas de las sensaciones, pero bueno, básicamente eso, conectaste con esos guías, ¿no? Con esos... Yo lo primero que hago es intentar conectar con el lugar, fíjate, se supone que en principio era quien les estaba impidiendo marcharse, con la energía del lugar. Entonces yo lo que hago es tratar de enraizarme en ese lugar, que fluya por mi cuerpo y por mi alma, que podemos llamarle la energía de ese lugar, conectarme, que me conozca, que yo conozca el sitio, que me sienta cómoda y que me sienta segura, y después empiezo a hacer esas llamadas o invocaciones a esos seres guardianes que pueden ayudar y que tú decías que tienen más fuerza que cualquier elemental, vaya. Oh, por supuesto. Y mucha más autoridad para todo esto. Les llamo, les explico un poco la situación, que no hace falta porque ya lo saben lo que está pasando. Y entonces pues voy guiando a Lourdes y a su familia y les voy diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y fue todo muy fluido y muy bien, muy rápido. Vale, pregunta. ¿En algún momento del ritual o del rito, bueno, es que llamarlo ritual también... Bueno... ¿En algún momento de esa práctica que tú tuviste, de ese ejercicio, percibiste algo ligeramente malo, amenazante? No, en ningún momento. Nada. Esa fuerza de la naturaleza, le vamos a llamar, que se mantuvo al margen, en principio, ¿no? los tenía como sometidos, o eso es la sensación que a mí me dio, o eso es lo que ellos pensaban, al menos. Bueno, lo dijeron, que, claro, que la montaña no les dejaba irse. Me Así da la lo han sensación de que el propio miedo que ellos tenían ante algo tan poderoso que podían percibir por primera vez habiendo desencarnado, los tenía paralizados, pero realmente eso no les estaba impidiendo marcharse. Era su propio miedo el que no les permitía marcharse. Vamos a hablar claramente. Hablamos de entidades que son muy polémicas en el sentido de que se han dicho muchas tonterías sobre ellas y se han explicado las cosas muy mal y muy superficial y muy New Age, y esas son las cosas que no nos gustan, pero podríamos llamarlos, para que todo el mundo lo entienda, ángeles. Podríamos llamarles así, sí. ¿Y tú sabes quién utilizaba los arcángeles cuando no podía mandar a los espíritus? Yo llamo arcángeles también, ¿eh? No, pues, llamo a sus ángeles guardianes, pero arcángeles también son quienes se tienen que encargar de esto. Hay una persona muy añorada, porque como ella no hay ninguna, como ella no hay nadie, que utilizaba el ritual, creo que eran 4, de 4 arcángeles. Esto ya sí que lo digo de mi cosecha, ¿eh? No sé si eran 4, era 1 o eran 7, pero utilizaba un ritual, dicho por ella, de arcángeles cuando el muertito, porque así lo llamaba, cuando el muertito no se quería marchar del lugar. Ya. Y esta no era otra que la autodenominada bruja Paloma Navarrete, que en paz descanse. Y que ahí es nada, ¿eh? Autoridad en el tema. Pues ella, que era experta en limpiar este tipo de cosas, cuando no podía o cuando se le resistía, había una forma de
obligarlo a irse, que Fíjate. era, no vienes, pues van a venir unos gorilas a recogerte. Estos gorilas este se llaman caso- Miguel, Rafael, Uriel. Sí, no, en este caso no tuve que hacer como mucha presión para que se marchasen porque ellos se querían ir. Entonces fue todo como muy fácil y no hubo que convencerlos como en otras ocasiones de que este ya no es su lugar, de que se tienen que marchar porque van a estar mejor. Entonces todo, la verdad es que fue muy bien. Bueno, pues tenemos... Y una cosa, no sé si lo puedes describir con palabras. ¿Qué sentías después del ritual? Porque lo que me decías es una paz indescriptible. Sí, exactamente. Lo que sucede ¿Se parece a cuando lo que viviste cuando tuviste la ECM? No tan intenso ni de casualidad. Dentro pero... de poco nos va a visitar una persona que ha tenido una ECM muy interesante, Ajá. cuidado. Y caso nuevo nunca divulgado. Es algo muy bonito. Estas experiencias son muy bonitas siempre porque entras en contacto con un tipo de energía que te transmite algo tan bonito y tan luminoso. Tú a veces estás emocionado y todo. En este caso Claro. no, pero ha habido veces que has llorado directamente. Por no pasa supuesto, nada, ¿eh? pero es llorar de emoción y de algo tan maravilloso que es Y que no puedes descubrir contener las que lágrimas. Descubrir no. Reafirmar lo que tú ya sabes, pero que hay gente que duda o que incluso no No lo acepta o se burla de ello. Que hay algo más allá de lo físico. Sí. Y que ese algo no tiene por qué ser malo. Puede ser malo o bueno, pero que muchas veces es bueno. Palabras de María, que todo esto yo lo documento. Pero son lágrimas que no son lágrimas ni de tristeza ni es nada No, malo. no. Yo muchas veces, No. por ejemplo, cuando canalizo un mensaje para alguien, brotan las lágrimas, pero es por una emoción bonita, porque es tan intenso lo que vives, que simplemente las dejas que fluyan y ya está. Y eso que yo no soy una persona llorona para nada, ¿eh? Dice, eran muchos los espíritus que se han marchado por el no sé cómo era, si era Como una puerta, como un portal, ¿no? como un túnel de luz. Una mancha de luz, ¿no? Sí. Eran muchos, han ido en procesión, Sí. como uno detrás de otro, tiqui, En tiqui, fila tiqui, india tiqui. se me han ido, sí. No me parece que hubiera ningún obstáculo que se lo impidiera. No. Al menos en ese momento no he visto a nadie que les impida marcharse. No había un obstáculo. Es que no ha no intervenido había nadie. Nadie intervino. nada. Ahora, pregunta. Quizá no intervino nadie porque había guardianes. Los ángeles son guardianes y son mensajeros. Ojo que un arcángel tiene Quiero su decir, autoridad, a lo ¿eh? mejor el elemental, por muy grande y fuerte que sea, dijo, cuidado, Este que ha no es venido mi- el jefe, Este no es mi rollo, que ha dijo. venido papá. Sí, dijo, mira, lo Es voy a decir, dejar estar porque a lo batallas mejor no es perdidas que el las justas. elemental pasara de ellos, sino que se vio coartado por la presencia de esa otra entidad luminosa. También hay una cosa, los elementales son un poco juguetones, ¿vale? Sí. Son traviesos y les gusta chinchar. Entonces, ¿qué pasa? Que los humanos nos ven como bichitos débiles, ¿no? Y asustadizos, y juegan mucho con nosotros a asustarnos, y eso les divierte mucho. Pero claro, en la presencia de un arcángel o de varios, O incluso la cosa en la cambia. en la Ya es como niños, quedaos quietos, que estoy haciendo esto que es muy importante. que están los mayores hablando. Exactamente, sí. Bueno, había también un factor psicológico, algún miedo en esas entidades humanas, en esas entidades desencarnadas, en esos espíritus, que les impedía trascender, aparte de la amenaza de esa montaña hecha persona o hecha ser, eso que ya hemos hablado, que hemos dado en llamar elemental. Y digo yo, voy a sacar aquí una cosa que a lo mejor no habíamos pensado. Nos ha contado Juan Miguel que allí explotó un obús Sí. y por lo menos murió una persona, pero ya bastante después de la guerra, porque Ajá. hay sitios de España que por ese acontecimiento terrible que dejó una huella, la guerra civil, han quedado secuelas, tanto en el territorio como que a veces te encuentras una bala o te encuentras una esquirla o te encuentras Algo que no ha un obús explosionado, y tienen que claro. venir los TEDx a desactivarlo, porque puede ser peligroso o puede ser que ya no haga nada. Hace poquito retiraron el obús incrustado en una torre de un campanario de Belchite, en Zaragoza. Hay Sí. noticias de Belchite, tenemos que volver a hablar del pueblo. Se han encontrado cosas en excavaciones arqueológicas, porque ese llevaba desde la guerra sin explotar ni nada, pensaban que eso ya no podía explotar, pero por si acaso lo sacaron, lo han completamente vaciado, desactivado y de todo, y creo que lo han vuelto a poner donde estaba incrustado en la torre. Un obús que no llegó a explotar. Pero digo yo, el melón que yo quería abrir ahora, para terminar esta parte,
que ahora vamos con testimonios de los oyentes y con cositas interesantes. Ay, cómo nos gustan. Y las actividades que hemos hecho recientemente, que vamos a comentarlas, el cementerio y todo. Bueno, y digo yo, las entidades que por allí están no se darán cita allí por una razón que desconozco. No sé si porque allí han ido varios investigadores y ya es un punto como de concentración energética. Nos contaba Juan Miguel que es un punto a nivel telúrico muy activo, a nivel energético, vamos a decir electromagnético, que no será por el cementerio que tiene la iglesia que está justo al lado. Pues no sabía que tenía un cementerio al lado, creo que me lo habías comentado. Lo vimos, claro, que me dijiste, momento. ¿tú quieres entrar antes de irnos? Y te dije, no, que ya es tarde y además, o sea, tú y yo entrando en un cementerio por la noche, no. ¿qué puede pasar? ¿No? Pues nada, no, que nos liamos, como digo yo. Yo además tengo mucho respeto por los cementerios. Sí. Y es que no tiene pero sentido. puede ser tampoco. que haya puede ser enterrada. por muchas cosas. Puede ser que simplemente acuden a la llamada de las personas que están intentando contacto con alguien y entonces acuden. No tiene por qué ser alguien que ha muerto precisamente allí. Pues nuestra amiga Raquel, que vive por allí, me pasó, ya terminamos. Entonces, ¿cómo se ha quedado el sitio? A priori Estas limpio. Personas se han marchado, claro. Es que tengo que hablar de una cosa, que a ver si alguien tiene más información. Concretamente, esas personas se han marchado, esa familia. Que si vuelves allí y haces otro llamamiento, es muy probable que acuda alguien más porque es una zona de conflicto en una guerra y bueno, que han podido pasar muchas cosas por allí y pues a lo mejor encontramos a alguien más, pero... Me pasaba por lo visto, yo pienso que va a seguir habiendo energías allí, porque la montaña sigue y porque el cementerio también. Claro. Entonces a lo mejor alguien va o nosotros volvemos, que queremos volver, y no nos encontramos que eso esté ojalá que sí, completamente vacío. Resulta que me pasaba esta amiga una notificación de desaparecida. Ya. Que esto es muy serio, este tema. Es muy serio. La desaparición de Dalia RG, una chica de 16 años, 1,50 y pico, 1,60, pelo castaño y ondulado, ojos marrones, llevaba creo que una camiseta roja y unos vaqueros, camiseta roja con un lazo y unos pantalones vaqueros azul oscuro. El 28 de agosto de este mismo año desapareció en Navalagamella. No sé si alguien nos escucha de allí y nos puede confirmar lo que me dice un amigo que trabaja en SOS Desaparecidos, que es que se ha desactivado la alerta. Así que la última hora sería que la muchacha, ojalá, y haya aparecido y todo esté bien. Pero si sabéis alguna información, por favor, poneros en contacto con nosotros al correo electrónico chica desaparecida en Navalagamella. Responde al nombre de Dalia RG. Desapareció el 28 de agosto y según nos consta se ha desactivado ya la alerta, lo que querría decir que a lo mejor ya ha aparecido y esperemos que bien. Información al correo del programa infomadridmisterioso@gmail.com infomadridmisterioso@gmail.com. Historias imposibles pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Antes de cambiar de tercio, aunque sea por lo menos leer un testimonio de un oyente, por favor. Que ya me lo lo digo hemos a mí dicho, mismo, claro, me lo digo a claro. mí mismo porque nos enrollamos a hablar. Y Es que Álvaro se entusiasma y quiere yo espero que a la contaros gente le mucho. guste, eso sí, y que le esté gustando el programa, dejadnos ese feedback. Estuvimos con ese cacharrito que hace voces extrañas, Ujú. que se llama Spirit Radio, y que se supone que es un generador aleatorio de voces, pero que al interactuar con el lugar y con los cambios, las variaciones electromagnéticas, pues se activa, se supone que dando un contenido que puede tener que ver. Hemos estado en sitios donde nos ha dicho cosas que sí que tienen un sentido. En el anterior programa que hablábamos no solo de ese fortín, sino de otros, nos salió la palabra de un accidente. Sí, ¿no? es cierto. Un que era accidente y es una zona de concentración de accidentes, Exactamente. donde no faltan los ramos de flores en la cuneta. Así que tenemos varias palabras. Vamos a ir rápido. Esto es como si fuera una ráfaga ahí. Su familia. Su familia.
me divorciaba o algo parecido. Si quieres cortarme en algún momento porque oyes otra cosa o lo que sea, me De dices, momento María. he escuchado eso. Esta es importante porque tiene que ver con el contexto. Soldado. Un soldado. Un soldado, de hecho. Esta me da mucho miedo. Apocalíptica. Pero clarísimamente. Sí, sí. Y al hilo, porque por lo menos está relacionada con la siguiente. Profetizar. Gramática. Si oís otra cosa, que a veces nos han ayudado los oyentes en los comentarios, ¿eh? Aquí que dice rusa, rosa o luna. Por no llevar luz. Por no llevar luz. Yo oigo rusa más que Y rosa. yo digo luna, o sea que es que aquí libre interpretación. A ver qué también. escucháis. Tan contento. ¿Lleva alguna cosa? ¿Lleváis? ¿Lleva alguna cosa? ¿Lleváis? Algo de un convento escucho yo, fíjate. ¿Lleva alguna cosa? ¿Lleváis? Al convento puede ser también. Sí. Al convento. ¿Lleva alguna cosa? ¿Lleváis? Vale, bueno. Porque no dirá nada del viento, ¿no? Yo No. ya... No, Se ha no, muy no. cogido con pinzas esto. Un número, 43. No sabemos si es una fecha o es la edad que tenía esa persona, pero si es 43 es justo después de la guerra. Esto no lo entendemos muy bien. Dice algo así como casado en paz. Es muy difícil, la verdad es que yo... Y termina y se va como soltando el micrófono como los raperos. Una cosa peligrosa. La cosa del... ¿Qué hacemos con esto, María? Además es que normalmente este aparato suelta una palabra. Sí, y a veces aquí que suelta frases. Una cosa peligrosa, o sea... Esa cosa peligrosa, y con eso cerramos, puede ser el espíritu de la montaña, lo que ha sido un poco el eje de este programa. Un buen escritor, con esas palabras solo, te hace una novela. Así que ahí lo dejo. Sé que se pueden relacionar, ¿eh? Lo del marido, lo del marido no, lo del soldado, lo del divorcio. La rusa, no sé si apareció una rusa por allí a meter mal rollo. Yo creo que Y dice fíjate, la luna, ¿eh? Me da que es una madre que está hablando de su familia. Puede no sé. ser. Bueno, vamos con más temas. Pues mira, leemos la experiencia de Pedro Manuel Fernández, que por cierto nos escribe en el Telegram de Madrid Misterioso. Podéis uniros al Telegram buscando eso, Madrid Misterioso, y ahí ponemos novedades, ponemos los programas, ponemos las rutas para que os enteréis antes que nadie y no os quedéis sin plaza. Ujú. Éxito total en el cementerio, leyendas del cementerio de la Almudena. Qué Bueno, bonita, qué ruta tan bonita. Le tengo un cariño yo a esa ruta y a ese cementerio. Hay nueva fecha, 26 de octubre, ya lo digo. No sé si estarán todavía disponibles las entradas. Lo que sí que está disponible ya y se suele agotar, no es por nada, porque es un solo día y el teatro no es muy grande, es la actividad de Halloween. Nos la gusta- cripta de las ánimas. Nos gusta estar con unos poquitos amigos esa noche. Este año vamos a tener una cosa. Bueno. No digas nada. Fantasía total. El público va a poder interactuar con algo que es de película de Una terror. novedad, sí. Efectivamente, este año va a estar la muñeca Anabel. No. No. Peor. No los asustes, que luego no vienen. Así que muchas gracias a todos los que vinisteis a la visita. Lo pasamos muy bien. Pasamos un poquito de calor, pero bueno, es lo que hay. Y que seguiremos explicando la cultura y el patrimonio funerario, pero siempre acompañado de lo que es lo nuestro. Leyendas, misterios, incluso apariciones que ha habido en ese cementerio. Y zonas poco recomendables.
zonas por las que pasar de puntillas. Mira, María, nos decía, para terminar ya estamos acabando, pero bueno, que no sea que yo no cumplo lo que he dicho. Pedro Manuel Fernández nos dice: esta fue mi primera investigación, hará como unos 8 años, en el pueblo, estamos hablando de Extremadura, que cuenta con una ruta de senderismo, concretamente en las Urdes, con una gran cascada. El caso es que, tras preguntar a varios vecinos por mitos y leyendas de las Urdes, me paré a tomar un café en un bar del pueblo. Hay que hacer eso. Esto es necesario. Así es como triunfamos en La Roya, que lo contábamos en el primer programa de la temporada, donde los fuegos de La Roya en Almería. En el bar del pueblo te enteras de todo. En una de las mesas había una señora de unos 40 años haciendo una serie de dibujos, digamos, un tanto extraños. Creo que se percató de que me estaba fijando en sus dibujos y me preguntó qué hacía por el pueblo. Le comenté que estaba haciendo una investigación sobre las creencias de la zona y sobre historias populares. Entonces dejó de dibujar y me dijo que su tío había sido un brujo en la zona, el cual podía predecir el tiempo con su tercer ojo y las catástrofes que podía pasarle al ganado. Al principio no le creí mucho y al verme la señora la cara de incredulidad me dijo que si quería acompañarla a su casa para que me mostrase un cuadro en el que aparecía ese antepasado. Pues no sé si fue la curiosidad o es que me armé de valor, pero el caso es que accedí. Fue a la casa de la señora. La curiosidad. Y si lo está contando es que sobrevivió. Así empiezan las películas de terror, empiezan con... Te encierro, te pego un cogotazo y cuando te despiertes estás en un sótano, claro, encadenado, ¿no? Claro. Que dice, yo no hubiera hecho eso jamás. Sí lo harías porque te puede la curiosidad. Sí. Al llegar a la casa, efectivamente, estaba el cuadro de ese señor y estaba representado su tercer ojo, ya que según me decía, este lo tenía en la parte de atrás, en la nuca. Al salir de la casa, pregunté a varios vecinos y estos me confirmaron la existencia de este señor, me confirmaron sobre deduzco, sobre esos poderes que tenía de predecir el tiempo y las catástrofes que le iban a ocurrir al ganado, y que además tenía una serie de visiones sobre el futuro, sobre todo vinculado con fenómenos naturales. Pues si va a llover, si va a hacer malo, pero no porque te fijas en las nubes. Él tenía una corazonada con ese tercer ojo que quisiera yo ver esa foto de ese señor. Sería muy curioso de la ver. España profunda, con una cosa que es un concepto filosófico oriental, vamos, del Tíbet, de la India, el tercer ojo, ¿no? Raro. Muy raro. Pues Manuel, ya nos contarás más otro día. Él nos contaba también, pero ya lo contamos en otro programa, ya lo hemos contado, quiero decir, que estuvo en las Urdes y escuchó a la moza de Ánimas cantar la canción esta de vengan, vengan mis amigos y se sienten a mi vera, que al punto vendrán las ánimas, vendrán llamando a la puerta. Y Qué que se asustó porque pensó que venía la gente de muerte. Qué bien lo hemos pasado en Extremadura. Qué bien. Y en todos los sitios. Qué ganas de volver. ¿Dónde lo hemos pasado? Bueno, no voy a decir nada. ¿Dónde lo hemos pasado realmente mal? Siempre encontramos esa cultura tan bonita que tenemos en España. Gastronomía, historia, el pasado arqueológico, el misterio. Es que va todo. Las leyendas, que son geniales. Las leyendas, los seres mitológicos, las tradiciones. Sí. Las tradiciones, por ejemplo, que había en La Roya y que espero que podamos, pues de alguna manera recopilar en ese libro que está pendiente y que nos dejó como misión esta vecina de La Roya, que no se nos olvida, ¿eh? Pues nada, lo dicho, que si queréis veniros en Halloween a ¿qué apetece el 31 de octubre? Pues que te cuenten historias de fantasmas. Nosotros las vamos a contar completamente reales, o sea, nuestras, que nos han pasado a nosotros, con alguna psicofonía, alguna imagen. ¿Qué te apetece ese día? Hablar de espíritus, hablar de fantasmas. Y si puede ser también, pues tener alguna experiencia de frontera, ¿no? Pues lo vamos a intentar también. No garantizamos que el fantasma vaya a salir al escenario. ¿Que por qué no? Que por qué no. Pero que sí que haremos distintos métodos de lo que se podría llamar una exhibición de espiritismo, sin trampa ni cartón. No somos como otros que lo falsean y que lo que son es prestidigitadores, mentalistas, claro, es que eso es y ilusionismo. patatín y patatán. No, aquí true y auténtico, real. Lo que salga salió y lo que no, y punto pelota. María, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, hasta la semana que viene. Estamos preparando temitas, otros lugares misteriosos,
también cultura, exposiciones, libros y demás. Así que nos queda por delante, bueno, pues toda la temporada. Esto ha sido todo por hoy, eso sí. La semana que viene más. Muchísimas gracias. Un afectuoso saludo. Y se despide aquí Álvaro Martín de Madrid Misterioso. Hasta la próxima.